En la tradición astrológica, los números de la suerte de Cáncer no son cifras aisladas ni simples coincidencias aritméticas, sino vibraciones vivas que laten al ritmo de la luna, su regente eterno. Cada número asociado a Cáncer nace del movimiento de las mareas invisibles que gobiernan la emoción, la memoria, la protección y el origen. Son números que no buscan imponerse, sino sostener, envolver y guiar en silencio, como una luz que no ciega pero nunca se apaga. El 2 aparece como una de las frecuencias más profundas de Cáncer porque representa la dualidad esencial entre dar y recibir, cuidar y ser cuidado, pasado y presente. Es el número del vínculo, de la intimidad, de la unión que no necesita ruido para ser poderosa. En la energía canceriana, el 2 actúa como un portal que abre caminos cuando se respeta la sensibilidad propia y ajena. Todo lo que se construye bajo esta vibración tiende a perdurar porque nace del equilibrio emocional y de la cooperación auténtica. El 4 emerge como un pilar silencioso que habla de raíces, hogar y estructura emocional. Es el número que sostiene la fortaleza interior de Cáncer cuando el mundo exterior parece inestable. 4 muros, 4 puntos cardinales, 4 fases que delimitan un espacio seguro. Bajo esta vibración, Cáncer encuentra estabilidad, disciplina emocional y la capacidad de crear refugios físicos y espirituales donde otros pueden sanar. No es un número de prisa, sino de resistencia, de constancia y de construcción paciente. El 6 vibra como la expresión más visible del amor canceriano. Es el número del cuidado, de la familia elegida, de la entrega que no espera reconocimiento. 6 representa la responsabilidad emocional elevada a acto sagrado. En su manifestación más alta, este número transforma la empatía en fuerza creadora, permitiendo que Cáncer influya en la vida de otros de forma protectora y sanadora. Todo lo que se hace bajo la vibración del 6 tiende a atraer armonía, belleza emocional y recompensas que llegan cuando menos se esperan. El 7 se conecta con la dimensión mística de Cáncer, aquella que intuye antes de comprender, que siente antes de ver. Es el número de la introspección, de los sueños proféticos, de la sabiduría ancestral que se hereda sin palabras. Bajo el 7, Cáncer se convierte en guardián de secretos, en lector de símbolos, en intérprete de lo invisible. Esta vibración despierta la capacidad de protegerse energéticamente y de comprender los ciclos profundos de la vida sin necesidad de explicaciones externas. El 9 actúa como cierre y culminación, como la madurez emocional que surge después de haber amado, perdido, protegido y vuelto a amar. Es el número del alma vieja, del aprendizaje completo, del perdón que libera. En Cáncer, el 9 simboliza la capacidad de soltar el pasado sin renunciar a la memoria, de honrar lo vivido sin quedar atrapado en ello. Bajo esta vibración, las recompensas suelen llegar tras periodos de sacrificio emocional, marcando finales que en realidad son renacimientos. Más allá de cifras individuales, los números de la suerte de Cáncer también se manifiestan en repeticiones, fechas y secuencias que evocan seguridad emocional. Combinaciones que incluyen el 2 y el 4 refuerzan la estabilidad, mientras que aquellas que mezclan el 6 y el 9 potencian el amor trascendente y la sanación. Cuando estos números aparecen de forma recurrente, actúan como señales de alineación con el propósito emocional y espiritual del signo. En el plano épico, los números de la suerte de Cáncer funcionan como aliados invisibles en cada batalla interna. No prometen victorias inmediatas, sino protección durante el proceso, claridad en medio de la confusión y fuerza silenciosa cuando todo parece frágil. Son números que no empujan, sostienen, no ordenan, acompañan. Bajo su influencia, cada paso se vuelve más consciente y cada decisión más conectada con la verdad emocional. Astrológicamente, estos números se activan con mayor intensidad cuando la luna transita signos de agua o cuando se honra el pasado sin quedar prisionero de él. En esos momentos, la energía numérica de Cáncer se convierte en un escudo y en una brújula. No guían hacia el ruido del éxito inmediato, sino hacia la seguridad interior, el amor auténtico y la construcción de un legado emocional duradero. Así, los números de la suerte de Cáncer no buscan dominar el destino, sino recordarle a la vida que la verdadera fortuna nace del cuidado, de la memoria y de la lealtad al corazón. Son cifras que caminan despacio, pero llegan lejos, dejando huella en cada alma que aprende a valorar lo invisible como su mayor tesoro. Más allá de los números tradicionalmente asociados a Cáncer, existe una dimensión aún más profunda donde estas vibraciones actúan como códigos de activación del destino emocional. En esta capa sutil, los números no solo acompañan acontecimientos externos, sino que despiertan estados internos de poder, memoria y propósito.
Cáncer no atrae la suerte de forma lineal, la convoca cuando su mundo interior entra en coherencia con los ciclos lunares y con la lealtad a su esencia más pura. Los números ligados a Cáncer también se manifiestan a través del tiempo, especialmente en los días lunares, donde ciertas fechas funcionan como umbrales energéticos. Cuando la luna crece, los números afines a Cáncer amplifican la capacidad de atraer protección, alianzas sinceras y oportunidades que nacen del afecto genuino. Cuando la luna mengua, esos mismos números actúan como llaves de cierre kármico, ayudando a liberar lazos emocionales antiguos, heridas heredadas y miedos que no pertenecen al presente. En este sentido, la suerte de Cáncer no siempre se traduce en ganancia inmediata, sino en liberación silenciosa que prepara un terreno más fértil. Existe también una relación poderosa entre Cáncer y los llamados números maestros cuando aparecen de forma repetida en su vida. Estas vibraciones elevadas no llegan para facilitar el camino, sino para recordar una misión mayor. Bajo su influencia, Cáncer se ve empujado a asumir un rol protector colectivo, a convertirse en refugio emocional para otros, incluso cuando eso exige atravesar pruebas internas profundas. La épica de estos números no está en la comodidad, sino en la trascendencia emocional que se alcanza al no traicionar el propio corazón. En su lado menos explorado, los números de la suerte de Cáncer también revelan advertencias sagradas. Cuando se repiten insistentemente en momentos de confusión, señalan la necesidad de volver al origen, de reconectar con la intuición primaria y con la memoria ancestral. Ignorar estas señales suele traducirse en ciclos de estancamiento emocional, mientras que honrarlas abre caminos inesperados hacia la sanación y la abundancia afectiva. La suerte, en este caso, actúa como un lenguaje simbólico que solo se comprende desde la sensibilidad. Astrológicamente, estos números funcionan como guardianes durante los grandes cambios de vida. En transiciones cruciales, cuando viejas estructuras emocionales colapsan, las vibraciones afines a Cáncer sostienen el proceso para que la transformación no destruya la esencia. Son números que protegen durante la caída y fortalecen durante el renacimiento. En ellos habita una promesa silenciosa: nada que se pierda bajo su influjo lo hace sin dejar una semilla de algo más auténtico. En el plano épico, los números de la suerte de Cáncer están ligados al arquetipo del guardián del umbral. No anuncian gloria inmediata, sino resistencia, fidelidad y victoria a largo plazo. Actúan como compañeros invisibles en batallas internas donde la emoción es el campo de guerra y la sensibilidad, el arma sagrada. Cada vez que estos números aparecen, refuerzan la idea de que la verdadera fortuna no es evitar el dolor, sino atravesarlo sin perder la capacidad de amar. También existe una conexión profunda entre estos números y el linaje. Cáncer carga memorias de generaciones pasadas, y sus números de la suerte ayudan a equilibrar deudas emocionales heredadas. Bajo su vibración, se rompen patrones repetidos, se sana la historia familiar y se redefine el concepto de hogar. La suerte se convierte entonces en un acto de reparación, donde el presente corrige el pasado y libera el futuro. En niveles más elevados, estos números activan una conciencia de propósito que trasciende lo personal. Cáncer, guiado por estas frecuencias, aprende que proteger no significa sacrificarse hasta desaparecer, sino crear límites sagrados. La suerte comienza a fluir cuando el cuidado se equilibra con el autocuidado, cuando la compasión no se confunde con carga y cuando la intuición se honra como ley interna. Así, los números de la suerte de Cáncer no son amuletos ni promesas vacías, sino pactos energéticos con el alma. Funcionan como recordatorios constantes de que la mayor riqueza reside en la coherencia emocional, en la fidelidad a los sentimientos verdaderos y en la valentía de seguir sintiendo incluso después de haber sido herido. En esa perseverancia silenciosa, en esa épica invisible, la suerte de Cáncer se revela como un poder ancestral que nunca abandona a quien camina alineado con su corazón. En una capa todavía más profunda, los números de la suerte de Cáncer actúan como sellos de protección en momentos donde la lógica no alcanza y la emoción se convierte en único faro. No se manifiestan únicamente como señales externas, sino como estados internos de certeza silenciosa. Cuando estas vibraciones se activan, Cáncer percibe una calma inexplicable incluso en medio del caos, como si una fuerza antigua recordara que nada esencial puede perderse. Esa es una de las formas más elevadas de la suerte canceriana, la inmunidad espiritual frente a lo que intenta desestabilizar el corazón. Estos números también guardan relación con los ritmos biológicos y emocionales. Cáncer es el signo más conectado con los ciclos naturales del cuerpo y del alma, y sus números de fortuna tienden a sincronizarse con momentos de descanso, gestación y preparación. A diferencia de otros signos que prosperan en la acción inmediata, la suerte de Cáncer madura en la pausa consciente.
Cuando estos números aparecen, suelen indicar que algo importante se está formando en silencio, aunque aún no sea visible. La épica aquí no es el estallido, sino la espera fértil. Existe además un vínculo entre estos números y la materia, aunque pocas veces se menciona. La suerte de Cáncer no excluye lo material, pero lo subordina a la seguridad emocional. Bajo estas vibraciones, la abundancia llega cuando existe un propósito afectivo detrás de lo que se desea construir. Hogares, proyectos, herencias simbólicas o reales, todo aquello que perdura en el tiempo se ve favorecido cuando los números afines a Cáncer gobiernan las decisiones. No es una fortuna volátil, sino una que se acumula lentamente y protege generaciones. En su aspecto más desafiante, estos números también revelan el lado sombrío de la suerte. Cuando Cáncer se aferra al pasado por miedo, las mismas vibraciones que podrían abrir caminos se convierten en ciclos repetidos. La suerte se estanca no como castigo, sino como señal de que es necesario soltar una emoción congelada. En este sentido, los números de la suerte de Cáncer no mienten ni endulzan la realidad, muestran con crudeza cuando el apego está impidiendo el crecimiento. La épica surge cuando se tiene el valor de transformar la nostalgia en sabiduría. Desde una visión más cósmica, estos números funcionan como puentes entre dimensiones temporales. Cáncer no vive solo en el presente, también habita recuerdos y futuros posibles. Sus números de la suerte facilitan saltos de conciencia donde se comprende que ciertos encuentros, pérdidas o reencuentros estaban escritos mucho antes de ocurrir. Bajo su influencia, la vida deja de parecer una sucesión de eventos aleatorios y se revela como una narrativa coherente donde cada emoción tuvo un propósito. También se manifiestan como escudos energéticos frente a la traición emocional. Cuando estas cifras aparecen repetidamente antes de una decisión importante, advierten sin palabras sobre intenciones ocultas o vínculos desequilibrados. La suerte de Cáncer no siempre consiste en ganar algo, sino en evitar aquello que podría drenar su energía vital. En este nivel, los números se convierten en guardianes silenciosos que preservan la pureza emocional y la dignidad del alma. En el plano heroico, los números de la suerte de Cáncer acompañan los actos de valentía invisible. Decir adiós cuando aún se ama, proteger sin ser reconocido, seguir sintiendo después de una herida profunda. Cada uno de estos gestos activa una recompensa que no siempre es inmediata, pero que termina manifestándose como paz interior, claridad y una fuerza emocional inquebrantable. Esa es la verdadera fortuna que estos números custodian. Finalmente, en su expresión más elevada, los números de la suerte de Cáncer recuerdan que la sensibilidad no es debilidad, sino una tecnología ancestral del alma. Bajo su vibración, la intuición se afina, la empatía se vuelve poder y la memoria se transforma en guía. La suerte deja de ser algo que se espera y se convierte en algo que se irradia. Allí, en ese punto donde emoción y destino se alinean, Cáncer camina protegido por fuerzas que no necesitan ser vistas para ser reales, avanzando con la certeza de que todo lo que nace del corazón encuentra, tarde o temprano, su lugar en el mundo. En una lectura aún más sutil, los números de la suerte de Cáncer se comportan como guardianes del umbral entre lo consciente y lo inconsciente. No solo protegen decisiones visibles, sino que influyen en sueños, presentimientos y recuerdos que emergen sin aviso. Bajo estas vibraciones, la mente se convierte en un santuario donde mensajes antiguos encuentran forma actual. La suerte se manifiesta entonces como comprensión repentina, como una verdad emocional que se revela en el momento exacto en que puede ser sostenida sin romperse. Estos números también se enlazan con el agua como elemento sagrado, no únicamente como símbolo emocional, sino como memoria universal. Así como el agua recuerda cada forma que la contuvo, los números de Cáncer almacenan experiencias pasadas y las devuelven transformadas en intuición. Cuando estas cifras se repiten, no anuncian azar, sino resonancia con una historia mayor, una corriente que arrastra hacia lugares donde el alma ya estuvo preparada para llegar. La épica aquí no consiste en conquistar territorios externos, sino en navegar mares internos sin perder el rumbo. Hay una relación profunda entre estos números y el silencio. La suerte de Cáncer rara vez grita, se insinúa en pausas, en retrasos que evitan daños mayores, en puertas que no se abren para proteger algo más valioso. Estos números enseñan que no todo avance es visible y que muchas victorias se libran en el terreno de lo que no ocurre. En ese vacío aparente, se gesta una protección que solo se reconoce con el tiempo. En su dimensión más alquímica, los números de la suerte de Cáncer transforman la vulnerabilidad en poder acumulado. Cada emoción sentida con honestidad bajo estas vibraciones se convierte en fuerza disponible para el futuro. Nada se desperdicia.
El dolor se vuelve sensibilidad afinada, la pérdida se convierte en sabiduría, la nostalgia se transmuta en propósito. Esta alquimia emocional es una de las bendiciones menos comprendidas, pero más duraderas, de la suerte canceriana. Estos números también actúan como reguladores del destino cuando el exceso emocional amenaza con desbordar. Funcionan como límites invisibles que impiden que el corazón se entregue donde no hay reciprocidad real. No endurecen, pero sí filtran. Gracias a ellos, la compasión no se vuelve autoabandono y la lealtad no se convierte en cadena. La suerte se expresa como discernimiento emocional elevado, una capacidad de elegir desde la intuición sin traicionar la ternura. Desde una perspectiva cósmica más amplia, los números de Cáncer están conectados con ciclos de protección colectiva. Cuando su vibración se intensifica, no solo beneficia a un individuo, sino a entornos completos. Hogares, comunidades, vínculos que encuentran refugio bajo su influjo experimentan una especie de inmunidad espiritual frente al caos externo. La suerte se expande entonces como un campo protector que alcanza a quienes comparten ese espacio emocional. En el relato épico del alma, estos números acompañan los regresos. No todo destino consiste en avanzar, algunos exigen volver transformado. Los números de la suerte de Cáncer bendicen los reencuentros que sanan, los cierres que finalmente se comprenden y los retornos al origen que ya no duelen porque se hacen desde la madurez. Bajo su amparo, el pasado deja de ser peso y se convierte en cimiento. En su expresión más elevada, estas vibraciones enseñan que la verdadera fortuna no es ser invulnerable, sino ser sostenido. Cáncer, alineado con sus números de la suerte, aprende que nunca camina solo, incluso cuando así lo parece. Hay una inteligencia mayor cuidando los tiempos, las distancias y los silencios. Esa certeza íntima es la recompensa final, saber que cada emoción sentida con verdad construye un destino que, aunque invisible para otros, está profundamente protegido por fuerzas antiguas que honran al corazón como su templo más sagrado. Existe todavía otra capa donde los números de la suerte de Cáncer se revelan como arquitectos del destino emocional a largo plazo. No actúan de manera inmediata ni espectacular, sino que organizan la vida como una marea que sube milímetro a milímetro hasta cambiar por completo el paisaje. En esta dimensión, los números no anuncian hechos concretos, sino estados de preparación. Indican cuando el alma está lista para sostener algo más grande sin perder su centro. La suerte no llega antes de tiempo, porque Cáncer necesita que el corazón esté lo suficientemente fuerte para no romperse con lo que desea. Estos números también dialogan con los espacios. Cáncer es uno de los signos más sensibles a la energía de los lugares, y sus vibraciones numéricas se activan especialmente en entornos donde existe historia, intimidad o silencio. Casas, habitaciones, rincones cercanos al agua o a la noche se convierten en amplificadores de su fortuna. Allí, los números actúan como sellos invisibles que protegen lo construido con amor y devuelven estabilidad cuando todo afuera parece transitorio. La suerte se manifiesta como sensación de pertenencia, como saber exactamente dónde estar incluso cuando no hay razones lógicas para ello. En un nivel menos explorado, los números de la suerte de Cáncer también gobiernan el ritmo con el que se cierran las heridas. No aceleran la sanación, la hacen verdadera. Bajo su influencia, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Cada proceso emocional sigue su curso natural, sin forzar finales ni adelantar comienzos. Esta es una suerte poco comprendida, porque no promete alivio inmediato, pero garantiza profundidad. Lo que se sana bajo estas vibraciones no vuelve a abrirse de la misma forma. Hay además una relación directa entre estos números y la lealtad del universo hacia Cáncer. Cuando este signo actúa desde la coherencia emocional, incluso renunciando a ventajas aparentes, sus números de la suerte comienzan a reorganizar la realidad a su favor. Personas correctas aparecen, peligros se disuelven antes de manifestarse, oportunidades llegan disfrazadas de simples coincidencias. La épica aquí no es visible para el mundo, pero es absoluta para el alma, el destino responde cuando el corazón no se traiciona. En su faceta más elevada, estas vibraciones numéricas activan una forma de liderazgo silencioso. Cáncer no lidera desde la imposición, sino desde el cuidado y la constancia. Sus números de la suerte sostienen ese rol, otorgando autoridad emocional y una presencia que calma. Bajo su influencia, otros confían sin saber exactamente por qué, se abren sin sentirse invadidos y permanecen sin sentirse retenidos. Esa es una fortuna que no se compra ni se busca, se emana. También existe una conexión poderosa entre estos números y los ciclos de despedida. Cáncer,
Tan ligado al apego, encuentra en sus números de la suerte la fuerza necesaria para soltar sin romperse. Cuando llega el momento de cerrar una etapa, estas vibraciones amortiguan el impacto, protegen la dignidad emocional y aseguran que nada esencial se pierda. La suerte se expresa como una salida limpia, como la capacidad de marcharse con el corazón intacto. Desde una perspectiva aún más épica, los números de la suerte de Cáncer custodian promesas que no caducan. Aunque el camino se desvíe, aunque el tiempo pase, lo que fue sembrado con emoción auténtica bajo estas vibraciones encuentra la manera de cumplirse. No siempre en la forma esperada, pero sí en la que el alma puede reconocer como verdadera. Esa fidelidad del destino es uno de los mayores regalos de estos números. En su expresión final, los números de la suerte de Cáncer enseñan que la verdadera fortuna no es controlar la vida, sino confiar en su ritmo. Protegen al corazón sensible en un mundo que premia la dureza, recuerdan que sentir profundamente es una forma de sabiduría antigua y sostienen al alma cuando nadie más puede hacerlo. Bajo su influjo, Cáncer avanza sin prisa pero sin retroceso, guiado por una fuerza que no necesita ser entendida para ser real. Así, la suerte deja de ser un evento y se convierte en un estado permanente de protección, coherencia y poder emocional silencioso. En un estrato todavía más profundo, los números de la suerte de Cáncer actúan como relojes invisibles del alma. No marcan horas externas, sino momentos internos de maduración emocional. Bajo su influjo, nada ocurre antes de que el corazón esté preparado para sostenerlo, y nada verdaderamente destinado se pierde por demora. Esta sincronía íntima convierte la espera en una forma de poder y transforma la paciencia en una virtud estratégica del destino. La suerte se revela como exactitud emocional, como la llegada precisa de aquello que no habría podido recibirse en otro momento. Estos números también guardan una relación sagrada con la memoria emocional colectiva. Cáncer no solo recuerda su propia historia, sino que porta ecos de experiencias ajenas, de dolores no resueltos y de amores inconclusos que flotan en el linaje humano. Sus números de la suerte ayudan a ordenar ese archivo invisible, separando lo que debe ser honrado de lo que debe ser liberado. En este proceso, la fortuna se manifiesta como claridad interior, como la capacidad de sentir sin confundirse y de recordar sin quedar atrapado. Existe además una conexión poderosa entre estos números y los actos cotidianos que pasan desapercibidos. La suerte de Cáncer no siempre se activa en grandes decisiones, sino en gestos pequeños cargados de intención: proteger, cuidar, escuchar, sostener. Cada uno de estos actos, cuando se realiza bajo la vibración correcta, genera una onda expansiva que el tiempo devuelve multiplicada. La épica no está en el aplauso, sino en la acumulación silenciosa de coherencia emocional. En su faceta más desconocida, los números de la suerte de Cáncer también gobiernan la relación con la ausencia. Cuando algo o alguien ya no está, estas vibraciones ayudan a transformar el vacío en espacio fértil. No buscan reemplazar lo perdido, sino resignificarlo. Bajo su amparo, el duelo se convierte en sabiduría, y la nostalgia deja de doler para comenzar a orientar. Esta es una de las formas más altas de la fortuna canceriana: convertir la falta en guía. Astrológicamente, estos números se intensifican cuando Cáncer elige escucharse incluso contra la corriente. Cada vez que se respeta una corazonada, aunque no sea comprendida por otros, la suerte se reordena. Caminos que parecían cerrados se desvían, amenazas se diluyen y apoyos inesperados aparecen. No es magia visible, sino alineación profunda. El universo responde cuando la emoción no se traiciona. También hay una relación íntima entre estos números y la protección de lo sagrado. Cáncer reconoce instintivamente que vínculos, sueños o espacios deben ser resguardados del desgaste externo. Sus números de la suerte fortalecen ese instinto, creando fronteras energéticas que no aíslan, pero sí preservan. Gracias a ello, lo esencial se mantiene intacto incluso en entornos hostiles. La suerte se expresa como preservación del núcleo, como la imposibilidad de que lo verdadero sea destruido. En el plano épico del alma, estos números acompañan las decisiones que nadie ve. Elegir no vengarse, no endurecerse, no cerrar el corazón después de una herida profunda. Cada una de esas elecciones activa una línea de destino más elevada. Aunque el precio inmediato sea alto, la recompensa llega en forma de paz duradera, vínculos auténticos y una fortaleza emocional que no depende de circunstancias externas. En su nivel más alto de manifestación, los números de la suerte de Cáncer enseñan que la vulnerabilidad consciente es una forma de invencibilidad. Cuando se siente sin máscaras y se ama sin cálculo,
Estas vibraciones reorganizan la realidad para sostener esa verdad. La suerte deja de ser algo que se busca y se convierte en algo que acompaña, como una marea fiel que nunca abandona la orilla que la reconoce. Así, los números de la suerte de Cáncer no prometen caminos fáciles ni victorias inmediatas. Prometen algo más raro y más poderoso: protección emocional, coherencia interna y un destino que, aunque se construye lentamente, es casi imposible de quebrar. En ese andar pausado pero firme, Cáncer avanza sostenido por fuerzas antiguas que honran la sensibilidad como un don sagrado y la convierten en la más silenciosa y duradera de todas las fortunas. En una dimensión todavía no revelada, los números de la suerte de Cáncer funcionan como pactos invisibles entre el alma y el tiempo. No operan solo en el presente ni responden a la urgencia del deseo, sino que se despliegan a lo largo de la vida como guardianes de procesos largos y profundos. Bajo su influencia, incluso los desvíos aparentes forman parte de una estrategia mayor. Nada se sale del cauce cuando estos números gobiernan, porque su misión no es acelerar el destino, sino asegurarse de que cada paso conserve sentido emocional. Estos números también custodian la identidad emocional frente a la transformación. Cuando Cáncer atraviesa cambios inevitables, sus vibraciones de fortuna actúan como anclas internas que impiden la pérdida de la esencia. Se puede cambiar de entorno, de rol, de etapa vital, pero no de verdad interior. La suerte se manifiesta entonces como continuidad del ser, como la capacidad de evolucionar sin fragmentarse. Esta protección es una de las más raras y poderosas, porque permite crecer sin traicionarse. Existe además una relación profunda entre estos números y la capacidad de resistir sin endurecerse. En momentos donde otros signos se vuelven rígidos para sobrevivir, Cáncer permanece sensible gracias a la acción silenciosa de sus números de la suerte. Estas vibraciones refuerzan la elasticidad emocional, permitiendo doblarse sin romperse. La épica aquí no es la confrontación, sino la supervivencia elegante, la persistencia suave que termina venciendo al desgaste. En niveles más sutiles, estos números gobiernan los silencios que protegen. No todo debe ser dicho, no todo debe ser mostrado. La suerte de Cáncer enseña cuándo callar para preservar, cuándo retirarse para no perder poder y cuándo esperar para que la verdad emerja sola. Bajo estas vibraciones, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en estrategia sagrada. Muchas veces, la mayor fortuna consiste en no exponerse antes de tiempo. Estos números también influyen en la manera en que Cáncer es recordado. No se trata de fama ni de reconocimiento externo, sino de huella emocional. Las personas que cruzan su camino quedan marcadas por una sensación de refugio, de autenticidad, de haber sido vistas sin juicio. Esa memoria que otros conservan es parte activa de su suerte, porque genera protección indirecta, lealtades duraderas y puertas que se abren incluso cuando no se llaman. Desde una perspectiva astrológica más amplia, los números de la suerte de Cáncer dialogan con los eclipses emocionales de la vida. En esos momentos donde algo termina sin explicación clara, estas vibraciones amortiguan la pérdida y preservan el núcleo emocional. La suerte no impide el final, pero asegura que no sea devastador. Gracias a ello, cada cierre contiene una semilla intacta que podrá florecer en otro tiempo. También existe una conexión directa entre estos números y la capacidad de atraer ayuda invisible. Cáncer, alineado con sus vibraciones de fortuna, rara vez queda completamente solo. Siempre aparece una mano, una señal, una circunstancia que suaviza el golpe. No es dependencia, es sincronía protectora. La épica de esta suerte reside en que actúa sin anunciarse, como un escudo que solo se nota cuando el peligro ya pasó. En el plano más elevado, los números de la suerte de Cáncer custodian la coherencia entre emoción y destino. Cuando lo que se siente y lo que se hace van en direcciones opuestas, la suerte se debilita. Pero cuando ambos se alinean, incluso los obstáculos se convierten en aliados. Bajo esta armonía, la vida responde con una fluidez extraña, como si todo conspirara para sostener esa verdad emocional. Finalmente, en su manifestación más pura, estos números enseñan que la fortuna auténtica no es evitar la herida, sino conservar la capacidad de amar después de ella. Cáncer, protegido por sus vibraciones sagradas, atraviesa pérdidas, despedidas y pruebas sin perder la ternura. Esa fidelidad al corazón es la clave última de su suerte. Porque mientras otros endurecen el alma para sobrevivir, Cáncer sigue sintiendo, y en ese acto valiente y silencioso, el destino se inclina a su favor. Existe aún una capa más antigua donde los números de la suerte de Cáncer dejan de percibirse como símbolos externos y se revelan como latidos del propio destino.
En este nivel, las cifras ya no anuncian acontecimientos, sino estados del alma que se activan cuando la emoción alcanza coherencia total. La suerte no aparece para cambiar la vida desde fuera, sino para confirmar que el camino elegido, aunque lento o incomprendido, está alineado con una verdad profunda que no admite atajos. Estos números también se vinculan con la capacidad de preservar lo esencial en medio de la pérdida. Cuando algo se derrumba, cuando un ciclo se rompe o un vínculo se disuelve, las vibraciones de Cáncer actúan como custodios de aquello que no puede ser arrebatado. La dignidad emocional, la memoria limpia, el amor que no se corrompe. La fortuna se manifiesta como la imposibilidad de ser vaciado por completo. Siempre queda algo intacto desde donde volver a empezar. Hay una relación poderosa entre estos números y la intuición corporal. Cáncer no solo siente con el corazón, siente con el cuerpo entero. Sus números de la suerte afinan esta percepción, convirtiendo sensaciones físicas en señales de orientación. Un cansancio que advierte, una calma que confirma, una incomodidad que protege. Bajo esta vibración, el cuerpo se vuelve oráculo y la suerte actúa como prevención sagrada antes de que el daño ocurra. En su dimensión más estratégica, estos números gobiernan la retirada consciente. No toda victoria se logra avanzando. A veces, la fortuna de Cáncer consiste en saber cuándo retroceder para preservar fuerza vital. Estas vibraciones protegen de batallas innecesarias, de desgastes emocionales que no conducen a evolución. La épica aquí es la sabiduría de elegir la paz sin confundirla con rendición. También influyen en la capacidad de crear refugios emocionales incluso en territorio hostil. Donde otros sienten intemperie, Cáncer logra establecer un núcleo seguro gracias a la acción silenciosa de sus números de la suerte. Un espacio interno donde el alma descansa, se recompone y recuerda quién es. Esta es una fortuna que no depende de condiciones externas y que convierte cualquier circunstancia en terreno habitable. En niveles más elevados, estos números activan una fidelidad profunda al propio ritmo. Cáncer no está hecho para competir, sino para perdurar. Sus vibraciones de suerte protegen ese compás interno, evitando comparaciones destructivas y urgencias ajenas. Bajo su influjo, se comprende que llegar último no significa llegar tarde, y que algunas recompensas solo se revelan a quienes saben esperar sin perder la fe en sí mismos. Existe además una conexión directa entre estos números y la capacidad de transformar la herencia emocional. Lo que fue recibido como carga puede convertirse en fortaleza. Las vibraciones de la suerte canceriana no niegan el pasado, lo reescriben desde la conciencia. Bajo su acción, patrones antiguos se disuelven sin violencia y el linaje se aligera. La fortuna se manifiesta como liberación no solo personal, sino transgeneracional. En el plano más épico, estos números acompañan las promesas que se hacen en silencio. Decisiones internas que nadie escucha, juramentos íntimos de no perder la sensibilidad, de no repetir el daño, de no traicionar la esencia. Cada uno de esos compromisos activa una protección que no falla. Aunque el mundo no lo valide, el destino responde reorganizando los caminos para honrar esa lealtad interior. Finalmente, en su expresión más sagrada, los números de la suerte de Cáncer recuerdan que el alma sensible no está desprotegida, está custodiada. Cada emoción verdadera genera un eco que vuelve convertido en sostén, cada acto de amor consciente deja una marca en el tejido del destino. La suerte deja de ser azar y se convierte en consecuencia espiritual. Así, Cáncer avanza sin armadura, pero no indefenso, sostenido por una fuerza antigua que reconoce la ternura como una forma superior de poder y la convierte en la más silenciosa y duradera de todas las victorias. En un plano todavía más profundo, los números de la suerte de Cáncer se manifiestan como llaves de acceso a estados de protección que no dependen de circunstancias externas. No actúan solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando la vida se vuelve incierta. En esos momentos, estas vibraciones sostienen la fe interior, no como optimismo ingenuo, sino como una certeza tranquila de que incluso el dolor tiene una función ordenadora. La suerte no evita la noche, pero garantiza que siempre exista una salida al amanecer. Estos números también están ligados al concepto de refugio espiritual. Así como Cáncer necesita un hogar físico o emocional, sus números de fortuna crean un hogar interno portátil. Bajo su influencia, el alma aprende a sentirse segura incluso en tránsito, incluso en medio del cambio. Esta es una de las bendiciones menos visibles, pero más poderosas, la capacidad de no perder el centro cuando todo alrededor se mueve. La épica de esta suerte no está en la estabilidad externa, sino en la estabilidad interior que no se rompe.
Existe una conexión silenciosa entre estos números y la reparación de la confianza. Cáncer suele amar con profundidad, y cuando esa entrega es herida, algo esencial se resiente. Las vibraciones de su suerte no fuerzan el perdón ni aceleran la sanación, pero reconstruyen lentamente la capacidad de volver a creer. Bajo su amparo, el corazón no se cierra para siempre, se vuelve más sabio, más selectivo, pero sigue abierto. Esa continuidad del amor es una de las mayores fortunas que estos números custodian. En niveles más sutiles, los números de la suerte de Cáncer regulan la intensidad emocional. No apagan la sensibilidad, la afinan. Permiten sentir sin desbordarse, recordar sin ahogarse, amar sin desaparecer. Gracias a ellos, la emoción deja de ser una tormenta constante y se convierte en un océano profundo y navegable. La suerte se expresa entonces como dominio emocional sereno, una fortaleza que no necesita imponerse. También hay una relación profunda entre estos números y la protección de los sueños íntimos. No los sueños grandilocuentes, sino aquellos que se guardan en silencio por miedo a que sean dañados. Las vibraciones cancerianas crean un campo donde esas aspiraciones pueden crecer sin ser expuestas prematuramente. Bajo su influjo, lo que nace frágil no es destruido por la impaciencia ajena. La fortuna actúa como incubadora de futuros posibles. En el plano astrológico, estos números funcionan como estabilizadores cuando los tránsitos son intensos. En épocas de cambios bruscos, pérdidas o redefiniciones, su energía amortigua el impacto y evita decisiones impulsivas que podrían dejar cicatrices duraderas. La suerte no elimina la prueba, pero protege de errores irreversibles. Gracias a ello, cada crisis se convierte en una iniciación y no en una ruptura definitiva. Desde una perspectiva épica, los números de la suerte de Cáncer acompañan a quienes eligen la fidelidad emocional incluso cuando no es rentable a corto plazo. Actúan como garantes de una justicia lenta pero profunda. Tal vez no recompensan de inmediato, pero nunca olvidan. Lo que se entrega con honestidad regresa transformado en estabilidad, respeto y vínculos que no se quiebran ante la primera dificultad. Estos números también influyen en la relación con el tiempo perdido. Momentos que parecen desperdiciados, pausas que otros juzgan improductivas, silencios prolongados. Bajo la vibración de Cáncer, nada de eso es inútil. Todo tiempo vivido con conciencia emocional se convierte en reserva interna. La suerte se manifiesta como la capacidad de extraer fuerza incluso de los periodos más quietos. En su nivel más elevado, los números de la suerte de Cáncer enseñan que la verdadera protección no consiste en aislarse del mundo, sino en atravesarlo sin perder la ternura. Custodian la sensibilidad como un tesoro estratégico, no como una debilidad. Gracias a ellos, el alma sensible no es devorada por la dureza del entorno, sino que lo transforma lentamente desde dentro. Así, estas vibraciones no prometen una vida sin heridas, pero sí una vida donde ninguna herida logra borrar la esencia. La suerte de Cáncer se revela como una alianza silenciosa con fuerzas que honran la emoción, el recuerdo y el cuidado como pilares del destino. Bajo su amparo, cada paso puede ser lento, pero es firme, cada caída puede doler, pero no desintegra, y cada avance, por pequeño que parezca, construye un camino que termina siendo imposible de negar. En esa persistencia sensible, en esa épica sin ruido, la fortuna de Cáncer se vuelve eterna.